Muy buenos días a todos. Es un gusto estar hoy con ustedes en este panel. Realmente hablando de innovación y hoy un tema muy importante. Cómo enfocarnos, qué pensar específicamente en materia de eficiencias e innovación en la atención del cáncer. Sabemos todos que cerrar la brecha de acceso a salud es un reto que tenemos. Es un reto que tenemos por y para las mexicanas y los mexicanos. Y un reto en el que tenemos que trabajar todos juntos. Ustedes, yo, todos nosotros, todo el sector público, el sector privado, todos de la mano. Así que la propuesta hoy es tener una plática con personas que conocen mucho de la materia, con la visión de México, con la visión de fuera, y encontrar maneras de cómo sumar. Porque México es uno. Es tu México, es mi México, es nuestro México. Y queremos un México donde cada vez trabajemos juntos para ir cerrando las brechas de acceso en materia de salud. Y hoy, específicamente, en el panel que amablemente me invitaron Cris y Carla a coordinar, me toca hablar sobre cáncer. Para nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud, entendemos precisamente que cerrar las brechas de acceso en cualquiera de los temas implica tres cosas. ¿Cómo logramos que el personal de salud esté en tiempo y forma? No importa si es un técnico, una doctora, un enfermero, una enfermera, y que todos trabajen de manera coordinada, pero también que esté la infraestructura en tiempo y forma, que estén los equipos, que esté el equipo diagnóstico y que esté todo funcionando para que cuando un médico pide un estudio, realmente se pueda realizar en tiempo y forma. Y por último, por supuesto que los medicamentos y los dispositivos también estén disponibles. Si un médico manda un estudio, tenemos el resultado, pero después no está el dispositivo o no está el medicamento, otra vez fallamos. Fallamos en dar la atención a esa mexicana o a ese mexicano. Así que a nombre de Eric Haxater, presidente del Consejo de la Fundación Mexicana para la Salud y al mío, tenemos el gusto hoy de moderar este panel. Así que permítanme arrancar y tenemos el gusto hoy de tener con nosotros a Margareta Colangelo. Margareta es CIO de la Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare. También nos acompañará la doctora Cintia Villarreal. Ella es directora de oncología del Centro de Cáncer de Mama del TEC Salud. También está con nosotros Alex Filisevas, que es presidente de OLCAN Internacional y a la vez es el director ejecutivo de la Coalición Mundial de Pacientes con Cáncer de Vejiga. También nos acompaña entre nuestros panelistas del día de hoy, nada más y nada menos que la doctora Fernanda Navarro. Ella es directora regional en Latinoamérica en City Cancer Challenge, así que bienvenidos a todos ustedes. Les voy a pedir primero arrancar a Margaret, que nos dé primeramente una primera impresión. La idea es que hagamos una ronda donde cada uno de ellos nos exprese su visión y después hacer algunas preguntas y respuestas. Así que disfrutemos todos el panel y encontremos una manera de construir todos juntos, por ese México que es tu México, mi México y nuestro México, y ayudando a cerrar precisamente las brechas de acceso, hoy específicamente en cáncer. Así que adelante, Margareta. So it's a pleasure to have you today with us. So I'm really willing to hear what you have to share with us. So please now help us and explain you what your vision is. Thank you, Margarita. Thanks. Thank you, Hector. And thanks for having me on the panel. So, I track AI in healthcare across all diseases and all areas of healthcare. And the biggest impact that we're seeing is using AI to help screen for cancer, diagnose cancer, and help choose the best treatment for the patient. And in the last year, there have been many algorithms that have been cleared by the FDA to use, and they're really increasing the accuracy with which we can diagnose cancer, and then also really personalizing the treatment that we give to cancer patients. And I just have two quick examples. One is using AI in pathology for prostate cancer. And we have an algorithm that was approved about 6 months ago from a company called Page Prostate. And using this algorithm, pathologists can improve their accuracy from 89% to 96%. And that's huge because if they can use this algorithm, then people don't have to have biopsies. That really saves a lot. And the other area is in breast cancer diagnosis. Using an AI algorithm that was developed using deep learning at the University of Hawaii Cancer Center, radiologists can improve their accuracy from 82% to 90%.
so they can really, really help women avoid unnecessary biopsies. And I think that the number is we can decrease the number of unnecessary biopsies by 71% if we use AI. So that's just a quick overview, but across all cancers, we're seeing a lot of impact with using AI. So thanks a lot, Margarita. Quite interesting. And I don't have a doubt. When we use the new technologies in trying to help do the right diagnostic, it's clear, it's critical. It would help us a lot. And when you look at our system, when you look at IMSS or ISTE or any of the systems working in Mexico, and also the private practice, it's clear that it could help a lot. It could reduce a lot of costs to the system, and also the precision of knowing exactly what's happening with the patient. So thanks for the examples. And now I would like to hear la doctora Cintia Villarreal. ¿Cómo lo ve el TechSalud, Cintia, y tú personalmente? ¿Cómo ves hoy la materia, el tema de innovación en cáncer? Una primera reflexión, por favor. Hola, Héctor. Yo les quiero presentar rápidamente unas diapositivas, nada más que no puedo compartir pantalla. No sé si me pueden dar oportunidad. Todavía no puedo. No sé si quieras, en lo que me dan oportunidad de compartir, empecemos con... Todavía no. Si quieres que presente mientras, sí. Alex, ¿te parece? So we'll do the following, Alex. If you want to now to continue while we get the option for Cintia to be able to present. So please, Alex. Absolutely. Thank you, Hector. And it's such a great pleasure to be here. So thank you for the invitation. So I thought very briefly about Allcan itself. We like to think of Allcan as a think and do tank. And we were originally established in 2016. So it was a coalition of multidisciplinary, like-minded stakeholders, both organizations and individuals. And we've set out on a mission to find solutions to the challenge that we're here to discuss, efficiency, or as we then looked at it as a waste in cancer care as well. And then since then, and now members remain united in our belief that we can do better with the resources that we have available in cancer care for the benefit of cancer patients today, and especially in light of the pandemic, it's increasingly more important. And our strength as well is the international community with over 20 national chapters in addition to Allcan International. And we've recently welcomed the Allcan Mexico as well to the family. So it's a great honor to be here today. And so first of all, as well, it's important to define what we mean by efficiency. From the Allcan perspective, efficient cancer care delivers the best possible health outcomes using all resources available, but with a focus on what really matters to people with cancer and society. And we've always stressed that efficiency is not a means to cut costs, but that the resources freed up through increased efficiency in the systems should be reinvested to advance innovation or increase system resilience. And so very recently, we've developed Allcan Building Efficiency Blueprint in response to this sort of renewed urgency to build efficiency in cancer care that we see today. And specifically, the objectives of the blueprint were focused on highlighting the key areas of inefficiency from the unique perspective of Allcan's multi-stakeholder composition and the global point of view, and also offer recommendations for local and national adaptation and showcasing good practices that we also feature quite a lot of those on Allcan Efficiency Hub that come directly from real life examples, real world examples on the Allcan website. And so building efficiency in cancer care from our perspective starts with two essential overarching values, and that being people-centered. So this means aligning all aspects of cancer care and prevention to meet the needs of patients, as well as carers and general public as well, and collaborating with the people affected when we're talking about the decisions affecting them. And then taking a whole systems perspective, so meaning treating each patient's care pathway and the entire cancer system as an integrated whole in a way.
And there are significant opportunities that Allcan sees to improve efficiency along each step of the cancer care continuum. So from prevention to early diagnosis and all the way through to treatment supportive and palliative care. And our blueprint takes each of these into account. And I just wanted to touch just on a few in a couple of minutes. And I'm sure the report would be shared with the participants today who are interested to dive into a little bit deeper. And so the 4 dimensions were focused on empowering and partnering with people, so promoting shared decision-making within patient care, for example, through measures to improve communication between healthcare professionals and the patients and their caregivers, or supporting and promoting patients and carers' access to patient organizations and support groups, as well as involving patient representatives in wider aspects as well of the decision-making. So another dimension is supporting healthcare professionals and providers. So really focused on planning and enabling, incentivizing multidisciplinary care and ensuring the well-being and safety of the workforce. The third dimension we touch on is particularly important, implementing a data-driven learning system, right? So really data is central to quality and innovation and efficiency to cancer care. And I think Margareta touched on the role of AI in all of this. So using patient relevant data and it should be collected systematically, shared and reported between healthcare providers so we can really overcome any barriers and challenges to fully harnessing this. And lastly, investment in efficient technology. And I think that's a no-brainer. And we really need to strategically and systematically direct the resources towards efficient technologies and practices as well, and exploring things like outcomes-based reimbursement schemes when it comes to access, or implementing specific measures to support adoption of innovation in practice itself. So in conclusion, building efficiency in cancer care should be a top priority, but via the whole systems-wide changes. So we really need to look at it holistically. And all of these actions should also be geared towards as a joint effort in consultation and collaboration with all stakeholders. And we have a range of them here today, so I'm very much looking to the discussion. So thanks, Alex. It's quite interesting. Y sin duda, esta visión de entender realmente cómo navega el paciente es fundamental. Una visión de enfocados en el paciente, entender las dificultades de cómo va navegando el paciente a lo largo del sistema para realmente apoyar. Por supuesto, la formación y el siempre estar preocupados por el estado en el que se encuentra todo el personal de salud es crítico. No hay duda, y nosotros lo hemos dicho cuando hablamos sobre la visión de que tenemos que encontrar un modelo con las 4 Ps, que sea predictivo, preventivo, personalizado y participativo, la importancia de que las y los pacientes participen con su data, porque precisamente el entendimiento, evidentemente de manera despersonalizada, pero que eso nos permita alimentar los sistemas y alimentar los sistemas para una mejor toma de decisión. Parte clave que decía Alex tiene que ser data-driven, y eso nos llevaba también a la reflexión inicial de Margareta cuando decía esos sistemas necesitan esa data para poder tomar de esas imágenes para la interpretación de cáncer de mama mejores decisiones y después el tratamiento realmente que funcione en cada uno de los casos. Así que muy interesante la visión de ambos y cómo se complementa. Por favor, Cintia, adelante ahora sí, parece que estamos listos para ver los slides. Gracias. Muchas gracias. De forma breve, yo me quiero ir como 2 pasitos hacia atrás para contarles pues cuál es el panorama en México sobre cáncer. Específicamente les voy a poner el ejemplo de cáncer de mama. Y bueno, ¿por qué cáncer de mama? Porque el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres en el mundo y en México, y además es el cáncer más mortal en mujeres. Y como vemos, esto no va a parar. En el 2040 van a seguir incrementándose el número de mujeres que tienen cáncer de mama, por lo cual es un problema de salud mundial. Ahora, algo muy importante de reconocer es que la supervivencia de una paciente que tiene cáncer de mama y en la mayoría de los otros cánceres depende de en qué etapa se diagnostica. Si una paciente se diagnostica en una etapa localizada, tumor pequeño, sin ganglios, la probabilidad de supervivencia es muy alta, es casi al 100. Sin embargo, si una paciente se diagnostica en etapas más avanzadas, pues esa probabilidad de supervivencia baja de forma dramática. Entonces, necesitamos 2 componentes globales para disminuir la muerte por cáncer, que por un lado es la detección temprana
y el otro es asegurar un tratamiento de calidad con acceso a los pacientes a este tratamiento. Para la detección temprana, que es en lo que me quiero enfocar en estos breves minutos, tenemos dos grandes categorías. Uno es el escrutinio o tamizaje. En el caso del cáncer de mama es la realización de mamografías para detectar lesiones no sospechosas. Esto es en general lo que se enfoca mucho, pues toda la estrategia de la detección temprana. Y por el otro está lo que le llamamos diagnóstico temprano, que es este componente donde a las mujeres con síntomas se les da seguimiento hasta conseguir el diagnóstico. Entonces son dos conceptos distintos. Para la detección temprana o el diagnóstico temprano tenemos pues todo un rango de sucesos que pasan desde que la paciente identifica un síntoma y un problema hasta que inicia tratamiento. Todo esto se llama un intervalo total. La paciente a veces puede demorar, pero lo que es importante que nosotros nos enfoquemos es que en los intervalos que corresponden al servicio de salud, estos sean el menor tiempo y se considera que un tiempo adecuado o máximo para que se tarde una paciente en que llega al sistema de salud y empieza el tratamiento deben ser menos de 90 días. Ahora, ¿cuál es la realidad en México? La realidad en México es que más de la mitad de nuestras pacientes con cáncer de mama se diagnostican en etapas 3 o 4, que como ya les platicaba, pues esto condiciona que el pronóstico sea mucho más desfavorable en comparación a etapas más tempranas. Y también conocemos que en nuestro país o en países como Brasil, casi el 90% de las pacientes se detectan con un síntoma. La paciente ya tiene algo que detecta, que palpa y de esta forma busca atención. Por el otro lado, en cuanto al tamizaje, para que un programa se considere efectivo, la población target necesita cubrirse en el 70%. Aquí podemos ver que en el 2011 la mamografía solamente cubría el 15% de la población en México. En la actualidad se estima que es alrededor del 22-23%, por lo cual estamos muy lejos de considerarse un programa eficiente de escrutinio. Y lo que sí sabemos es que una paciente que se palpa o se detecta un problema tarda mucho tiempo en el sistema de salud público en empezar el tratamiento. Y este es el estudio más importante que se puede referenciar en este sentido, que fueron 900 mujeres que se diagnosticaron y trataron en 4 hospitales de salud pública en la Ciudad de México. Y vemos que la paciente no demora, la paciente se tarda 10 días en buscar atención, pero el intervalo total que se tarda en dar tratamiento son 7 meses. 7 meses es algo pues brutal. Supimos por este estudio que el 90% de las mujeres se tardan más de 3 meses, 57% más de 6 meses y que la demora principal está en el diagnóstico. Desde que la paciente llega con el primer profesional de la salud y que dicen ya es cáncer de mama, ese tiempo dura 4 meses, que es lo que tenemos que acortar. Y esta es una trayectoria de una paciente con cáncer de mama, no me voy a detener, pero vemos aquí todas las citas que tiene que ir una paciente hasta que logra finalmente llegar a su tratamiento. Estamos hablando de 11 citas, 12 citas hasta que llega al tratamiento. Y este es el texto de la paciente: ya no quiero seguir dando vueltas. Si me vuelven a enviar a otro lado, ya no voy a ir. Eso es todo. Y ella tuvo un retraso de 13 meses. La propuesta de mejora por los sistemas o los programas más importantes del mundo es que en nuestros países, que puede ser complicado establecer un sistema de escrutinio adecuado, nos enfoquemos a la detección temprana del cáncer. Y la detección temprana del cáncer pues puede estar en varios pasos, pero aquí la propuesta principal es detectar y priorizar a las pacientes que tienen síntomas y ellas darle una velocidad para que puedan empezar el tratamiento. Y aquí podemos ver un ejemplo. Este es un estudio que se hizo en Brasil. ¿Qué pasa si nos seguimos concentrando solamente en las mamografías de tamizaje? Aun cuando tuviéramos una cobertura de 80%, ya quedamos que lo de nosotros es alrededor del 23%, se evitarían 2.500 muertes. Ahora, en el escenario 2, si 80% de las pacientes en etapa 3-4 se diagnosticaran en etapas 2, ya los atendemos antes, 7.500 muertes se evitan.
Y en el tercer escenario, aun cuando solamente el 50% de las pacientes en etapa 3-4 las podamos detectar en etapas 2, estamos hablando de 4,700 muertes evitadas. Sabemos que hay ejemplos en México, particularmente este ejemplo Alerta Rosa, es un programa que tenemos en Nuevo León, que lo que hace es categorizar y priorizar a las pacientes y acompañarlas para hacer el diagnóstico. E incluso por la Organización Mundial de la Salud, Alerta Rosa es referenciado como un ejemplo de cómo se hicieron las cosas a tiempo. Por lo cual, pues la propuesta de mejora es buscar que en el sistema de salud mexicano, en lugar de que las pacientes tarden 13 citas en llegar al tratamiento adecuado, nos tardemos de 1 a 3, priorizando y categorizando y navegando o acompañando a estas pacientes para el diagnóstico temprano. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Cintia. Sin duda importantísimo el diagnóstico temprano, la detección oportuna es clave, ¿no? Y después decías muy bien, no solo se necesita el diagnóstico temprano, el que realmente estemos en tiempo y forma, sino también después el dar el tratamiento de manera oportuna. Justo en la Fundación Mexicana para la Salud estamos también trabajando en navegación de pacientes, específicamente en cáncer, y hemos hecho varios circuitos que tienen que ver con cáncer de pulmón, con cáncer de mama y algunos otros tipos de cánceres. Y encontramos que realmente el sufrimiento del paciente al ir navegando por el sistema es algo complejo. Tenemos un sistema con retos importantes y que tenemos que ayudar, como bien decía la doctora Villarreal, a que ese paciente no tenga que, o ese paciente no tenga que estar yendo, y hay que realmente reducirle los tiempos que en ocasiones los pacientes incluso tienen que abandonar el tratamiento porque les resulta muy complejo o inviable por costo de acercarse. Recordemos que mucho de nuestro país vive en un área rural y no urbana, y eso representa retos también importantes. Sin duda el trabajo hecho por Cintia es muy impresionante. También en la época del Seguro Popular, ustedes fueron un ejemplo de tratamiento de pacientes de cáncer de mama y que es algo que hay que destacar como muy positivo. Ahora me encantaría escuchar a María Fernanda a Fer Navarro. Como dije antes, ella lleva el tema del City Cancer Challenge y tiene algunas experiencias ya importantes en el impacto de dicho programa en México. Aquí sí que nos encantaría escuchar tu visión. Adelante, por favor. Muchas gracias, Héctor. Buenos días y tardes a todos. Gracias por la invitación. Les cuento un poco de lo que es City Cancer Challenge. Es una iniciativa que se fundó en 2017 en la Unión Internacional contra el Cáncer, en la OICC, en la reunión mundial en Davos, donde buscaban apoyar a los países y ciudades, más que todo de bajos y medianos ingresos, a encontrar una solución para poder atacar esa carga de la enfermedad por cáncer que se iba a duplicar en países como los nuestros. De ahí nace una iniciativa que buscaba crear un microambiente o un ambiente de ciudad donde lograra encontrar soluciones locales, trabajando más de abajo hacia arriba y pudiendo generar impactos que fueran locales, regionales y globales. Entonces ahí nace, empezamos a trabajar con ciudades en Cali, en Colombia, en Asunción, en Paraguay, y en Yangon, en Myanmar, como nuestras 3 iniciales ciudades, tratando de traer a todos estos interesados en el tema de cáncer. Y ahí es muy parecido a lo que están hablando todos, que tienen que estar involucradas todas las partes que están interesadas. Traemos a los representantes del gobierno locales, a las universidades y por supuesto tenemos personas del TEC, ya les cuento dónde estamos en México. Traemos hospitales y clínicas públicos y privados y pues obviamente en México es más interesante todavía con la fragmentación del sistema de salud que está en el país. Traemos a los registros de cáncer si existen y a todos estos otros actores interesados, institutos nacionales de cáncer y otras públicas y privadas que trabajan en los temas de cáncer. Entonces esto nos enseñó a cómo hacer el proceso y ahí viene el tema de la innovación. La innovación de varias partes donde City Cancer Challenge ve que debe trabajar para poder innovar en este proceso. Acompañamos entonces a las ciudades durante un tiempo de más o menos 2 a 3 años, donde los acompañamos para mejorar el acceso a un diagnóstico y tratamiento de cáncer de forma equitativa y con la mayor calidad. Esto es empoderando a los profesionales y ha sido una experiencia muy interesante porque ya hemos crecido, por supuesto, después del aprendizaje y esto con innovación, aprendiendo, haciendo. Hemos logrado tener ahora 11 ciudades que hacen parte de la red de ciudades y dentro de Latinoamérica, que es la región en la que yo estoy dirigiendo, tenemos 5 ciudades. Entonces está Cali en Colombia, Asunción, Paraguay, Porto Alegre, Brasil, Arequipa en Perú
y León en México, que es León en Guanajuato. Ya llevamos trabajando con León más o menos un año, donde están todos los actores de nuevo, públicos y privados, universidades, academia, sociedad civil, que es parte muy importante de nuestra iniciativa, para poder entender primero cuáles son las necesidades locales. Y esto también se basa en nuestro proceso innovador. ¿Qué se hace? Un análisis de necesidades con la ciudad para entender dónde están estas brechas que tú mencionabas, Héctor, al principio, que se deben trabajar y cómo las puede priorizar la ciudad para empezar a trabajar en algunas de ellas. Por supuesto, lo que buscamos es la colaboración de todos los actores, y aquí Cintia vuelve y mencionó al TEC, porque por supuesto estamos trabajando con el TEC en León para entender qué se ha hecho y poder, más que recrear la rueda, es apalancar iniciativas que ya existen. Entonces ya terminamos la fase de análisis de necesidades y precisamente vamos a presentar le decimos Situation Analysis Report. Lo vamos a presentar la próxima semana. Los invito a todos. Luego les dejo el link en el chat para que estén. Va a ser un webinar donde los profesionales, por supuesto, locales que lideraron el proceso van a contar qué fue lo que se encontró y cuáles son estas soluciones que ellos ven más viables. Entonces, digamos, eso, así es como trabajamos y esto es lo que hemos venido haciendo en León hasta ahora. Por supuesto, falta todavía mucho tiempo y mucho trabajo para que las iniciativas tomen forma, para que se definan proyectos y estos proyectos se puedan empezar a trabajar desde lo local con todos los expertos internacionales, que es la otra parte que traemos desde City Cancer Challenge. Tenemos a todos los socios en temas de cáncer, la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Sociedad Americana de Patología Clínica, la Sociedad Oncológica la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Tenemos el tema del Breast Cancer Health Initiative que mencionaba Cintia. Por supuesto, estamos alineados con la Organización Mundial de la Salud y todos estos actores internacionales para que puedan apoyar a las ciudades cuando encuentren esta solución, a decirles, bueno, técnicamente esto es viable, se puede hacer y lo podrían hacer así según las necesidades de la ciudad. No son soluciones exteriores que se traen para implementar localmente, sino soluciones locales basadas en necesidades reales para implementar culturalmente adaptadas. Muchísimas gracias, Fernanda. La verdad es que es un gusto escucharlos. Tanto con Alex como con Fernanda, la Fundación participa de manera activa. Tanto Jaime como Santiago están constantemente con Fernanda en el tema de León y tenemos el gusto de haber sido elegidos dentro de Olcan para llevar el secretariado de Olcan en México. Entonces participamos activamente. Me gustaría iniciar hablando de diagnóstico temprano. Y creo que es una interesante discusión que Margarita dijo, miren, está la tecnología. ¿Cómo hacemos realmente para reducir los tiempos y si hay espacio para utilizar la tecnología o no? Me gustaría preguntarle a Margarita y a Cintia, ¿qué hacemos específicamente para incorporar tecnología como la citada por Margarita en México y que realmente utilicemos inteligencia artificial, por ejemplo, en la interpretación de mastografías, que eso nos ayude a reducir y si eso nos puede ayudar a reducir los tiempos? Así que me gustaría escuchar, Margarita, specifically. I think it was quite good presentation also that Cynthia that is showing what's the effect, what they've seen. Do you see really in AI an opportunity to reduce the time to treatment, to diagnosis and treatment? And how should you recommend incorporating this into Mexico first? Well, I think AI can really help us improve the efficiency of looking through, for example, in breast cancer with mammograms. AI can screen thousands and thousands of mammograms very quickly. And not only can they do it, the AI can, not only can it do it quicker, it can see things that we as human beings can't see. So for example, on a mammogram, there's 65,000 shades of gray, different gradations, but the human eye can only see 256 shades out of 65,000. The AI can see all 65,000. And the very newest algorithms that have been designed in Hawaii at the University of Hawaii Cancer Center is actually analyzing the composition of the breast tissue. And I've seen the images, and they're really interesting. Basically, the AI can look at a piece of tissue and that's suspect that, you know, the doctor might think is cancerous, and it can tell if it's malignant
by analyzing the lipids, the protein, and the water content of the tissue. And that's brand new. That paper was published in September of 2021. So AI, not only can it make things faster and can give more people access, it can actually analyze the composition of the tissue, which is really great. And, the thing that I'm the most interested in about AI is that it gives access to people all over the world, but also access to the best. So the same algorithm that would be used in San Francisco at the best hospital to screen mammograms can be used anywhere in the world. And some of those algorithms have already been shared with hundreds of hospitals around the world. So, and I think it would be really interesting to see which hospitals. And I was trying to do that. Before this panel, I was trying to find out which hospitals are using all these algorithms that I write about. But it's hard to tell because there's no registry that tells who's using what. But I think that would be a very good research project for me to do, to see. Because every time I talk to their researchers and the companies, they always say this is being used in 100 hospitals, but they don't tell me the names of the hospitals, and one other really great thing about using AI is I've seen 2 different devices that are about this big. They're very small, that can be used to screen women for breast cancer. One of the devices is being used throughout the Pacific on 2,000 islands all over the Pacific where there's no hospitals. There's only one cancer hospital in the entire Pacific, and that's in Hawaii. So they have these little devices that have AI embedded, and they screen women on islands throughout the Pacific, and then all the data is sent to Hawaii where radiologists look at it. That's really good. And then there's another device that's been cleared by the FDA that's being used all over India. It was actually designed by a woman who has a PhD in AI. And it can be used in places without electricity and without internet access. And it can screen women for breast cancer. And they've already screened 80,000 women in India. So anyway, the things that are the most exciting to me is that women anywhere now can be screened for breast cancer. And there's so many women who didn't have access to hospitals. That's exactly the point, how we can bring this technology. When you're sharing this example, like in India, that's what we require in Latin America. When you look inside the countries, inside the different countries in Latin America, how we can work through that. Cintia, ¿cuál es tu impresión del uso de estas tecnologías y cómo lo ves pasar, digamos, a hacerlo realidad en México? A lo mejor estás en contra de la tecnología, no lo hemos platicado, o a favor, pero nos encantaría escuchar tu punto. No, en contra no, definitivamente creo que puede ser una estrategia que pudiera sumar mucho al tema de la detección temprana del cáncer. Sin embargo, me parece que tiene muchos retos y para empezar diría que en México todavía sigue siendo una realidad que la mayoría de las mamografías se hacen en mastógrafos análogos, donde todavía se imprimen estas placas que a veces son de mala calidad, que entonces esas placas son las que se tienen que llevar al lugar de diagnóstico y ahí en ese simple pasar se lleva mucho tiempo. Es una de las cosas que más limita el tiempo y lo prolonga. Por el otro lado, lo que también lleva a errores en el diagnóstico, que aquí me parece que la tecnología pudiera ser de gran ayuda, es que para la interpretación de estos estudios se requieren profesionales muy expertos. No cualquier radiólogo puede hacer una lectura adecuada de una mamografía y tenemos pocos radiólogos expertos. Entonces, algo que sucede es que a veces la mujer va a hacerse la mamografía, pero va a un lugar que no es de tan buena calidad. El resultado no puede leerse bien y resulta que además es interpretada por alguien que no tiene esa experiencia. Por lo tanto, no es infrecuente que llegue una paciente que tiene un cáncer de mama en una etapa más avanzada y resulta que ella fue by the book, ella sí fue a hacerse el estudio, pero hubo errores. Entonces, me parece que definitivamente la tecnología pudiera ayudar a concentrar estos estudios que se necesitan interpretar y como decía Margaret, que esto se puede hacer vía remota por alguien experto, realmente sí nos pudiera llevar a otro nivel.
Nada más ahí me gustaría enfatizar que eso, yo no sé si esto también se conjunta con la parte de tecnología, que algo que sucede es que las mamografías de escrutinio se van junto con las mamografías que le llamamos diagnósticas, que es cuando la paciente ya te está diciendo yo tengo un problema y no se priorizan. Entonces otra vez nos vamos al problema de que se tardan mucho las pacientes que ya tienen síntomas. Entonces tú tendrías que tener 2 grupos en tu bonche de mamografías que interpretar, o incluso el radiólogo que lo va a ver en la computadora. Las pacientes que vienen a una revisión que no tienen síntomas, pero la otra son las pacientes que ya tienen un síntoma, que esas son las que tienes que priorizar para darles cabida que lleguen más rápido a donde tienen que llegar. Sin duda. Muy bien. Sin duda, el trabajo importante es cómo incorporamos esta nueva tecnología con los retos que ya ahora mencionaba la doctora Villarreal, pero realmente aprovechando para poder hacer, como se insistió, 2 puntos importantes. Enfocados que el paciente realmente esté en el centro, lo dijo Alex hace un rato, y realmente enfocados en incorporar estas tecnologías para el diagnóstico temprano. Uno de los otros temas que me interesaría mucho hablar ahora con Fernanda y con Alex es precisamente sobre el tema de información, ¿no? Y cuando hablo de información, los sistemas de información y cómo aprovechamos esos sistemas de información para la toma de decisiones en general. Hablaste, Fernanda, sobre los registros de cáncer. Cuéntanos un poco cómo estamos en materia de información en cáncer en la región y qué deberíamos acelerar, para que después Alex nos cuente algunos ejemplos de lo que están haciendo con Allcan para aprovechar la información existente. Registros de cáncer en Sudamérica, países que están cubiertos o la población cubierta es el 19% de la población de la región. Estamos mal, no estamos tan mal como en otras regiones. La región africana tiene el 14%, si no estoy mal, pero tenemos mucho por hacer. Creo que los esfuerzos que está haciendo la IARC para fortalecer los registros de cáncer en los diferentes países, hemos visto esfuerzos y pues nosotros tenemos a Paraguay como uno de nuestros países y la ciudad en Asunción están fortaleciendo su registro de cáncer a partir de la iniciativa de City Cancer Challenge que les ayudó a entender que era una gran necesidad. Ya están trabajando para que el registro de cáncer sea una realidad y ya recibieron diferentes fondos para poder sistematizar el registro de cáncer en diferentes instituciones públicas del país. Cada país debe fortalecer estos registros de cáncer. Por supuesto, tenemos ejemplos muy buenos como el de Cali, un registro poblacional de más de 50 años de experiencia, muy fortalecido con una calidad de la información muy alta que permite a los tomadores de decisiones definir si las intervenciones tienen o no impacto, pero se van a demorar, se demoran 2 a 3 años o más, 5 años para poder medir mortalidad. En México no hay un registro de cáncer estandarizado, se han tratado y hay varias iniciativas de registro de cáncer. Hubo hasta hace unos años la aprobación de una normatividad federal donde le asignaban recursos a personas para que hubiera registros de cáncer, si no estoy mal, en varias ciudades. Una de ellas era León. Esta fue una de las razones por la que León quedó aceptada dentro del grupo de ciudades. Desafortunadamente o infortunadamente, eso ya no está dentro de la normatividad y no hay financiación para las personas que estaban haciendo el trabajo del registro de cáncer. Por lo tanto, eso está yo creo que está congelado en este momento. Sabemos también que hay iniciativas desde la Cámara de Diputados para poder revivir esta parte y el 4 de febrero, el Día Internacional o Mundial para el Control del Cáncer, esa fue la prioridad número 1 que presentaron ante la Cámara de Diputados para poder reiniciar el tema del registro. Y para responder tu pregunta, el tema de datos es fundamental, es uno de los puntos más importantes, no solo para poder tomar decisiones a largo plazo o a corto o mediano plazo, sino también para poder investigar y definir cuáles son esos cambios que se deben hacer para mejorar el manejo de los pacientes y para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer. Gracias. Alex, your impression about data and the use of data in cancer, and what are you doing in Allcan to improve or to incorporate initiatives that will help us do better diagnosis and treatment of cancer? Thank you, Hector. So I think if
looking at the innovations and the only areas that I can understand was what Margareta was sharing in English. But I think investing in primary prevention of cancer is another area that can probably have the most efficient long-term cancer control strategy if we think about it. It can avoid far higher downstream costs associated with the diagnosis and treatment and sort of socioeconomic impact of cancer as well as the impact on patients themselves and their families. So I think some of the areas that I'm drawing sort of from Allcan's position on data would be creating policies that address sort of known modifiable risk factors within the population that we can address, implementation also of evidence-based public health measures, such as vaccination against cancer-causing viruses, for example. And the thing that I mentioned as well about cancer health literacy among the general public is also important for both, I think, prevention and cancer care as well. So I think that comes from sort of a preventative part. When we move, as we move forward, I think that our healthcare systems do harness evidence-based innovations, and again, learning about the AI aspects is really, really interesting. And this applies in all aspects of cancer care. So I think from diagnostics, from throughout the whole cancer care continuum, and where these can improve the efficiency of therapy, but also keeping the equity challenges in mind. So making sure that we have equitable access to these. Ongoing sort of learning and assessments of our healthcare systems and the processes that we have in place, and making sure that we are adopting innovations in how care is organized and delivered, so not just by using specific technologies or therapies as such, but really looking much more broadly, how can we use innovations to create these efficient practices. So for example, employing telemedicine and remote patient monitoring measures equitably where they are appropriate. So for example, where these improve efficiency while also delivering high quality care that meets patients' needs. I think examples that were shared with the Pacific region, the use of sort of tools in that area was great. And I think in COVID pandemic as well, we've had, it's shown as how telemedicine services can be useful. So allowing patients to access care without visiting the clinic. But I think it's always important to stress that patients often value face-to-face interactions and consultations. So really it's important that these do not replace, let's say, routinely the appointments and consultations with patients, but we use it to enhance and to improve access and using the innovative tools to do that. So thanks, Alex. Quite interesting. Just I want to wrap up with the four of you. Have a quick wrap-up message. It's interesting, and I would like to hear in your wrap-up message your impression. We concentrated a lot in using AI in diagnosis, but also Margareta at the beginning said it was critical to use AI in the correct definition of which treatment should be used for which type of cancer and specifically in which patients. So please consider that in your last message, and happy to hear you. If you want to start, Margareta, please do so. You're in mute, Margareta. Okay, there you go. The most exciting thing about innovation right now is how quickly it's happening. And so and it's not happening over a period of a month, it's happening over a period of days and weeks. So for example, at Stanford, typically if we're going to use, we're going to, sequence the genome to diagnose a patient who has a certain type of cancer, or other diseases, it usually takes, when they're doing it very quickly, 3 weeks to diagnose it. But just last month at Stanford University, they were able to sequence the genome of a baby in 5 hours and 2 minutes, and then diagnose the baby 2 hours later. So in 7 hours, they were able to diagnose a patient, and it usually take 3 weeks. And I talked to the doctors who did this, the scientists, and they said they can cut that time in half. We're using AI. They can do it in 2 hours. So see what I mean? And this happened in just the last few weeks. So I think the thing that's going to surprise everyone the most is how quickly the innovation is going to happen. So something we don't have today, we can have it in a month.
and it can be astounding. So that's the most, I mean, imagine being able to diagnose your patients in an hour or two. It's amazing. You know, so that's amazing. And we should be, and it's happening at the best. It's happening at Stanford and MIT and the best university. So it's not fringe. This is very reputable scientists are doing this. And it's, I don't even think people realize what's happened just in the last couple of weeks, but things are really speeding up. And so it's very exciting. By next year at Innovation Week, we should have a lot of great improvements since this year, like big things that we can see over the next year. Thank you very much, Margareta. Thanks for your comments. And it was, as always, very nice to hear you. Please, Cynthia, si nos compartes un último mensaje. Pues nada más, de nuevo, me iría un paso para atrás. Margareta ahorita hablaba que en un día se puede tener el diagnóstico de cáncer de mama en lugares donde tienen toda la infraestructura. Como les platiqué, en el sistema público de salud, el 90% de las mujeres se tardan más de 3 meses en tener un diagnóstico y en empezar el tratamiento, y cerca del 60% se tardan más de 6 meses. Entonces, aquí necesitamos tener, pues yo soy clínica finalmente, ¿cómo le hacemos para los expertos en productividad, en sistemas de eficiencia, que logremos acortar estos tiempos, empezando por hacer brechas, para recortar las brechas y que las pacientes puedan llegar de forma más directa? Podemos hacer patrones de referencia efectivos, sistemas de navegación o acompañamiento donde llevas al paciente la mano para que no se pierda y llega a donde tenga que llegar. Sin duda. Entonces creo que esto es lo que hay en particularmente que enfocarnos en la parte del diagnóstico temprano. Muchísimas gracias, doctora Villarreal. Siempre un gusto escucharte y gracias por tu participación el día de hoy. Alex. So in closing, I would just say that I think the impact of the pandemic specifically, I think if we looking at the most immediate terms, we have in Europe, European Cancer Organization estimates that over 1 million misdiagnoses were missed due to the pandemic over the last 2 years. I don't know, maybe you may have the data for this for Mexico as well, but if we look from global perspective, the fast, rapid advancement in sort of AI technologies or innovation can help us really to tackle these delays and to really address the sort of backlog and ensure that we can get to these patients as quickly as possible. So sort of looking at investment in diagnostic capacities and looking at innovation that can improve the efficiency the rate at which we can make the diagnosis, the correct diagnosis more specifically. If it can be done in an hour, you can only imagine the impact that you can have, especially in remote communities. And lastly, in addition to that, I think we need to have sort of referral pathways which can take the diagnosis then to ensure that patients can have access to specialists as promptly as possible following that diagnosis. So I will stop with that. I think there's a lot of different aspects, but if this is the one to focus on, I think that tackling the impact of the pandemic on misdiagnosis. And I'm very excited in the direction that this is going in terms of research. Thanks a lot, Alex. Fernanda, por favor. Bueno, para cerrar, creo que es muy emocionante todo lo que nos compartió Margareta en esas economías tan desarrolladas. Creo como Cynthia que tenemos que realmente pensar un poco en el contexto local, por eso nosotros trabajamos de la base hacia arriba, entender esas necesidades y cómo esas necesidades pueden solucionar esos problemas o cerrar esas brechas con esas tecnologías. Pero debemos empezar al revés y no desde la tecnología hacia la solución, sino entender el problema y después poder atraer algunas de estas soluciones que existen ya afortunadamente en algunos países para poder cerrar las brechas que tenemos en México, sobre todo con un sistema de salud fragmentado donde los pacientes puede que tengan 3 equipos de radioterapia alrededor, pero realmente no tienen el acceso porque no son derechohabientes de ese equipo de radioterapia específicamente. Entonces, creo que hay otras cosas un poco más culturales locales que debemos entender, trabajar en equipo, multisectorialmente, público-privado y
todos pensando y trabajando para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer. Pues muchísimas gracias, Fernanda, por tu participación, a Alex, a Cintia y a Margareta. Creo que me quedo con un resumen de lo siguiente, que es una tarea importante que debemos de trabajar todos. Primero, no olvidar, como se dijo, que el foco es en las y los pacientes y que tenemos que trabajar para reducir el traumatismo precisamente derivado de la navegación de los pacientes a lo largo del sistema. Segundo, creo que fue patente la importancia de renovar y de trabajar de nuevo en la construcción de un registro de cáncer y que nos permita tener realmente modelos cuando hablamos de las enfermedades que sean data-driven, utilizar los datos en el trabajo y realmente en la construcción correcta de la información para tomar las decisiones correctas. Tercero, en la importancia de incorporar la inteligencia artificial para el diagnóstico, un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, pero también para la definición de qué tratamientos, para qué pacientes, para qué tipos de cáncer. Y muy importante, vimos ejemplos que nos mencionaron de Hawái, de la India, de Stanford, del MIT, de otras ciudades en América Latina. Así que hay mucho que aprender e incorporarnos. Y no olvidarnos que tenemos que también trabajar en materia de prevención. Así que ha sido un gusto para mí, para la Fundación Mexicana para la Salud, el coordinar hoy este panel. Así que muchísimas gracias a Cris, a Carla por darnos la oportunidad, a nosotros 5, de intentar trabajar desde este panel con algunas recomendaciones específicas que ahora se las encargamos y estamos dispuestos a trabajar de manera conjunta. Foco en el paciente y reducir los traumas de la navegación. Cómo revivimos el registro, cómo hacemos data-driven nuestras decisiones, cómo incorporamos inteligencia artificial en diagnóstico temprano y también en el tratamiento correcto. Y además, no olvidar, nunca dejar de lado la prevención. Muchísimas gracias a todos ustedes.